Elisenda Payás, es instructora de mindfulness, coach también, y especializado en la educación. Trabaja con niños, en colegios, con adultos, y ahora también escritora del libro El juego de ahora. Y este es Joost. Joost es instructor de mindfulness también, coach y trabaja con familias, trabaja con organizaciones y escribe libros. Pues el juego de la hora surge de una necesidad que teníamos hace mucho tiempo. Nosotros, además de instructores de mindfulness para niños y adultos, hemos formado durante mucho tiempo a otros instructores de mindfulness infanto-juvenil. Y siempre necesitábamos algún material extra, ¿no? Algún material que incorporara el cuerpo, que incorporaba la indagación y que era lúdico, que no se quedaba en lo introspectivo solamente. Así que durante años estuvimos soñando en cómo iba a ser este material. Sí, y fue, bueno, lo creamos poco a poco, fue como una idea que estaba ahí presente, ¿no? Necesitamos quizás para complementar las clases cartas de yoga, utilizamos cartas de yoga en el principio y claro, íbamos pensando en otras cosas que se podían añadir y bueno, este juego ha nacido así, añadiendo cada vez más cosas y en un momento dado nos dijimos, oye, ¿y si eso ponemos un manual en forma de un libro y creamos algo que pueden utilizar también otras personas, ¿no? Otros instructores, instructores de mindfulness, pero también de yoga, profesores quizás en sus clases, docentes, sí. Pensamos en una herramienta que la puede utilizar todo el mundo. Muchas veces en nuestros cursos las madres, los padres, los docentes nos preguntan, oye, yo no sé, estoy comenzando, pero veo que es algo que puede ayudar a mis hijos, a mis alumnos, incluso también a mis clientes, ¿no? Los terapeutas, a mis pacientes. ¿Y cómo puedo empezar si yo no estoy preparado? Y la manera de empezar es empezando. Así que pensamos cómo preparar una herramienta muy sencilla para que puedas ir comenzando paso a paso a ir aprendiendo más sobre ti mismo, de una manera suave y sin exigencias. Es un juego, ¿no? La idea es tener un juego sencillo que todo el mundo puede utilizar. El libro, bueno, es en realidad una explicación cómo jugarlo, ¿no? Con un poquito más de información que necesitas. Y la idea es que cualquiera lo puede usar, ¿no? Familias, quizás en casa, jugando con sus hijos. Y también adultos. O sea, es un libro para niños, pero también se puede jugar con adultos, ¿no? Y de hecho en el juego la idea es que siempre hay un adulto que acompaña a los niños. Siempre es una buena edad para comenzar a prestar atención. Porque en cada momento lo que está ocurriendo es nuevo y en cada momento podemos entrenar esta capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre. Cuando hablamos más específicamente del juego de la hora, es un juego que está pensado para ser acompañado por adultos, para que también modelan un poco ese darse cuenta, este aprender a observar. Bueno, el mindfulness en realidad es para todas las edades, ¿no? El mindfulness es al final conocer, saber cómo funcionas, ¿no? Internamente, saber tener una relación con tu cuerpo, escuchar tu cuerpo. El yoga es esto, ¿no? El yoga es trabajar con tu cuerpo, descubrir esta relación, qué dice tu cuerpo, ¿no? Cuáles son los límites. Esto se puede empezar a hacer desde muy pequeño, ¿no? Y con los otros temas, las emociones que están presentes, los pensamientos, ¿no? Preocupaciones que están presentes, esto vale para todas las edades. Entonces, en realidad, el mindfulness se puede empezar a hacer desde muy pequeño, desde los 2, 3 años, y sirve para toda la vida. Mindfulness es aprender a mirar hacia adentro, no solamente en el entorno de la mente, ¿no? La concentración, la atención, los pensamientos. Es también aprender a observar cómo nacen y cómo se manifiestan en ti las emociones y qué haces con todas ellas. Es aprender a entender la relación que tienes con los demás y contigo mismo, la importancia de sostener. Y es también, y muy importante, darte cuenta de cómo funciona tu cuerpo y cómo tu cuerpo te da señales
y te avisa cuando algo no va bien y cómo eso lo puedes cuidar. No, en mi caso fue algo que llegó, bueno, desde un colapso en mi caso personal del trabajo, de mi vida personal. Tuve un momento difícil, ¿no? Una crisis. Y desde la crisis, pues, quería cambiar cosas. Y yo, de hecho, me apunté a yoga en este momento, ¿no? Empecé a hacer yoga, me sirvió mucho y dijo, oye, esto sirve también para otras personas. Y hizo una formación de instructor de yoga y luego también me formé en más cosas. Una de las cosas fue coaching, donde de hecho nos conocimos, ¿no? En el coaching. Y un poquito con el mismo objetivo, aprender yo sobre el coaching y luego, bueno, trabajar con otras personas, ¿no? Y el mindfulness lo mismo. El mindfulness, yo meditaba durante años y bueno, leí algo sobre meditación, sobre mindfulness y me gustó. Porque mindfulness en realidad es meditar, pero es mucho más, ¿no? Es llevar este forma de estar atento al día a día, ¿no? Y a lo que haces durante el día. Y me atrajo mucho y bueno, empezamos a formarnos también en varios métodos para adultos y para niños. En mi caso, por un lado, yo como joven tenía una vida espiritual bastante intensa y después de una crisis de fe, pues dejé esa parte de mi vida un poco de lado. Y se unió con el hecho de que mi hijo tenía dificultades relacionales y era difícil dar un diagnóstico, un acompañamiento, y en un momento de desesperación pues empecé a buscar herramientas para mí. Y en ese buscar herramientas para mí me invitaron a participar de un proyecto junto con Joost, nos invitaron a participar de un proyecto para llevar eso que habíamos aprendido nosotros a otros adultos, a niños y a jóvenes. Y fue bastante sin planear, ¿no? El camino fue llegando y fuimos diciendo que sí, hasta hoy. El juego lo que hace es ir hacia adentro, ¿no? Entonces hay preguntas, hay situaciones que cada vez son diferentes. Entonces, en realidad, siempre es diferente, ¿no? Cada día, aunque es la misma carta, salen cosas diferentes. En este sentido, nosotros jugamos el juego, lo hacemos regularmente y sirve para conocerse mutuamente, para conocerse a uno mismo. En ese sentido, pues no es un juego que pues, si lo has jugado una vez ya lo conoces, ¿no? Depende mucho del día, de carta que te toca, con quién. O sea, para mí es como un libro abierto, es un libro que se escribe solo, lo escribes tú, jugándolo, ¿no? Así lo vivo yo, sí, es realmente una herramienta que nos enseña a nosotros mucho cada día. Sí. Sí, aunque son cosas que aparentemente sabes, ¿no? Y luego ponerlo en juego, como en cada grupo, y lo que decía ellos, ¿no? Situación, pero también en cada grupo de personas, el juego va cambiando, se va adaptando a las necesidades y al ritmo del grupo. A veces es muy físico, ¿no? Y usamos mucho el cuerpo porque lo que necesitamos es el cuerpo. Otras veces va muy a lo profundo. Otras veces va simplemente a la broma, ¿no? A reírte de las cosas que haces y cómo las haces. Es un juego nuevo cada vez. Lo que hacemos es trabajar con temas interiores, ¿no? Hay una parte que es teoría, ¿no? En el libro hay una parte de teoría y luego lo trabajas pues sirviendo temas, sirviendo herramientas y lo que vamos viendo es que mucha gente lo van recogiendo, ¿no? Niños también, los niños son muy curiosos, pero a veces les cuesta, ¿no? Aprender algo nuevo y esto es muy diferente, es algo muy nuevo. Pero sí vemos que hay una parte grande de personas que lo recogen y lo utilizan. Hay algunos quizás que no, ¿no? Como con cada cosa hay gente que no es su momento, ¿no? Tiene que ser tu momento también para querer aprender. Y luego hay un número más pequeño que realmente le impacta tanto, le interesa tanto que se profundizan más en esto, ¿no? Y en este edificio pasamos antes por
una puerta donde hay alumnos que yo he formado en mindfulness, ¿no? Y ahora son instructores de mindfulness también. Entonces, en este sentido, vemos que realmente es algo que tiene una evolución, ¿no? Y la gente lo van recogiendo, lo van utilizando. Sí. Es un honor y un acto de confianza el que los demás se abren a pasear por el camino que tú les muestras, ¿no? Que es un camino que recorremos nosotros cada vez con ellos también. El juego de ahora en realidad no es solamente un juego, ¿no? Es un libro y es un juego. Y aquí veis que hay un libro y ahí están las cartas, que es el juego. En el libro explicamos brevemente qué es mindfulness, yoga, hablamos también sobre cómo puedes acompañar a los niños, ¿no? Para los padres, para los docentes. Y luego un capítulo también sobre cómo preguntar, ¿no? La indagación. Cómo puedes hacer preguntas y cómo puedes escuchar y acompañar a los niños cuando se hacen preguntas, ¿no? Y hay explicaciones más en detalle de cada carta, cada posición. Explicamos un poquito más sobre el yoga. En la carta ya se explica brevemente, aquí se explica un poquito más. Como puedes ver aquí, cada posición hay una descripción un poquito más larga, hablamos de los beneficios y alguna curiosidad, ¿sabías qué? Sobre cada posición. Las cartas tienen en la cara principal una postura de yoga. El yoga es siempre una excusa, una oportunidad para mover al cuerpo, para venir al momento y salir de la cabeza, de las preocupaciones o de lo que vamos a hacer después o lo que íbamos a hacer antes. Una vez hemos experimentado el cuerpo, en la cara posterior hay una serie de preguntas que se responden al azar con la ayuda de un dado. Las cartas de juego son de dos tipos, unas cartas de movimiento y unas cartas de pausa. Las cartas de pausa ocurren al azar, salen cuando el dado marca el número 6 y hay distintas pausas, se da el nombre de la carta, se indica que es pausa, es decir, se para el juego y atrás se explica la dinámica y se propone una pregunta de reflexión sobre la pausa relacionado con lo que has experimentado al parar. Las cartas principales o con las que empezamos a jugar son cartas que en la cara principal tienen una postura de yoga con su nombre y abajo unas palabras que ahora os explicaré para qué sirven. Empezamos ejecutando la postura, notando la postura, las sensaciones en el cuerpo y después de haber experimentado la postura tiramos el dado y siguiendo las instrucciones del dado respondemos la pregunta que nos indica el número. Te va a invitar el dado a ejecutar un minijuego, a responder una pregunta de pensamientos, a responder una pregunta sobre las emociones o una pregunta sobre la conexión contigo mismo y con los demás. En el centro podéis ver que hay un pequeño texto. Es un texto que da marco a la carta, porque cada carta se enfoca en un tema principal, que en este caso, que es el árbol, habla de la firmeza, de las raíces, de ser flexible, de tener una buena base. Y para ayudarte a tener un diálogo más amplio sobre este tema, es para lo que están estas cartas, esta nube de palabras de la carta, donde tienes una serie de palabras que te pueden ayudar a abrir el tema o a cerrarlo o invitar a los que están jugando a concentrarse en uno de los aspectos que hayan salido naturalmente. Y este es el libro.